Muy buenos días, queridos hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 6. Hoy nos corresponde revisar los textos 12 al 14 en esta serie impactante del mensaje de los sellos, los 7 sellos apocalípticos. Hoy nos corresponde introducir el 6º sello de esta serie. Vamos avanzando rápidamente en el estudio, en la meditación de la palabra de nuestro Dios, basada en un eslogan cristológico: Jesucristo, Cordero Vencedor. Y estamos procurando que cada texto de la Escritura en el libro de Apocalipsis nos dirija a nuestro Señor Jesucristo, nos muestre a Cristo y nos muestre su gracia y su esperanza. En esta mañana el título es Soberano Creador, Gobernador, Creador, Sustentador de todas las cosas, Soberano Creador. Y los textos dicen así: miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esos textos nos van a ayudar a nosotros para nuestro estudio en esta mañana. Yo quiero que vayamos recapitulando para que podamos ir llevando toda la serie en perspectiva y la podamos revisar de esa manera. Nosotros introducimos las primeras series de 7, que son los 7 sellos de Apocalipsis. Dijimos que los 7 sellos muestran el gobierno pleno y absoluto de Dios y de Cristo en la creación y en la redención. Que la perspectiva de los 7 sellos está enmarcada en la creación y la redención, mostrándonos que Dios es soberano, que tiene un plan, que tiene un propósito y que gobierna todas las cosas. Lo que hicimos en primer lugar fue ver los 4 primeros sellos, relacionados con 4 jinetes, 4 caballos, 4 colores. Dijimos que esos 4 sellos o 4 jinetes iniciales, con sus colores respectivos, representan los 4 aspectos de Jesucristo, revelado en la Escritura, previo, dispuesto con anterioridad antes de la creación. Y esos aspectos de Jesucristo como Rey, Jesucristo como Señor, Jesucristo como Juez y Jesucristo como Siervo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Luego llegamos al 5º sello, que nos tomó un poco de tiempo, que habla del drama de la redención, especialmente representado a través del martirio de aquellos que están bajo el altar. Dijimos que ese sello representa el drama de los redimidos, es decir, Cristo en control de la redención, Cristo en control de los redimidos. Mostramos 3 aspectos del lugar santo de adoración a nuestro Dios: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, mostrado a través del drama de los redimidos, de los mártires, de aquellos que dan su vida por causa del Evangelio. Y hoy nos corresponde, en el 6º sello, intentar revisar el drama de la creación y redención. 5º sello, redención; 6º sello, creación. Yo quiero que vayamos poniendo suficiente atención para ubicarnos también gráficamente en el texto. El paréntesis de la historia de la humanidad se abre con la redención. Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el 6º sello nos va a mostrar la realidad, el drama, la circunstancia que va a afrontar la creación a lo largo de la historia de la humanidad. Por eso el 6º sello dice: cuando abrió el 6º sello, he aquí. ¿Sí? Y comienza a relatarnos la primera implicación que va a tener la creación. Yo quiero que nos ubiquemos en lo siguiente. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos va a describir de manera extraordinaria, con mucho orden, con mucho diseño, con mucha elegancia y colorido, la creación. La creación es hermosa. Todos disfrutamos la creación de Dios. Todos nosotros disfrutamos cuando podemos salir y viajar, ver los paisajes, ver la hermosura, los contrastes, los colores, las frutas. Los ecosistemas son maravillosos.
¿Quién de nosotros no se ha extasiado con la creación? ¿Quién de nosotros no contempla un paisaje y no se siente maravillado y agradecido? ¿Sí? A las afueras de nuestra hermosa ciudad tenemos paisajes hermosos, contrastes de verdes, de altibajos, llanuras, montes. Cuando hay lluvias y tormentas, vemos el contraste de la creación, bañadas con las tormentas, las lluvias, el granizo, que disfrutamos tan hermoso en esta gran ciudad. Pero si tenemos la oportunidad de ir a una tierra un poco más templada, más calurosa, vemos otro tipo de paisajes, hermosos también, llanuras, otro tipo de frutas, otro tipo de árboles, otro tipo de colores. Y si tenemos la oportunidad de ir a la orilla del mar o navegar, mar adentro, nos vamos a dar cuenta otro tipo de paisajes. Todos hermosos, ¿creados por quién? Por nuestro Dios. Ninguno de ellos surgió al azar. No hay una planta, no hay una fruta, no hay ecosistema que haya surgido al azar. Todo ello, dice la Biblia, desde lo mayor hasta lo menor, creado y sostenido por nuestro Dios. No hay ninguna semilla, por pequeña que sea producto de la manipulación del hombre o que sea producto de la evolución. Toda semilla, todo árbol, toda planta, creada por Dios. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, produzca la tierra plantas, produzca la tierra frutos. Y todas las plantas crecieron y dan su fruto, y ese es el fruto que seguirán dando hasta hoy y hasta el final. El hombre es muy presumido, y como es presumido, él se cree en el derecho de decir que él puede manipular la creación de Dios y generar otras especies, otras plantas, otras sustancias que no son originarias. Pero es una presunción, porque la Biblia dice que Dios es creador. Pero Dios no solamente es creador, sino que Él es sustentador de todo cuanto existe. Todas las cosas fueron creadas por Él, pero todas siguen siendo sostenidas por Él. Si ustedes fueron al mercado ayer y pudieron ver frutos o frutas, ¿quién crea y sostiene esas frutas? ¿Quién permite que esas frutas lleguen hasta nuestros hogares y las podamos disfrutar? Nuestro Dios. Porque Él es creador de todo cuanto existe. Pero no solo creó la vegetación, creó las plantas, sino que creó todo el sistema en el cual nosotros estamos. El sistema solar, las galaxias, todo el sistema universal fue creado por Dios. Hay muchos aspectos del universo que no conocemos, pero eso que no conocemos también fue creado por Dios. Esa parte de lo que nosotros todavía no lo hemos logrado, o el hombre en su ciencia, en su tecnología no ha logrado descifrar, también fue creado por Dios. La Biblia va a decir en Romanos capítulo 1 que Dios creó al hombre como corona de la creación. Y Dios lo puso para que gobernara y para que sojuzgara. Sin embargo, el hombre, en lugar de darle culto al Creador, ¿qué ha hecho? Le da culto a las criaturas. Entonces, una de las cosas que el hombre ha hecho equivocadamente es adorar la tierra. Hay muchas religiones paganas que han adorado la tierra y que le rinden culto y le rinden pleitesía a la tierra. ¿Y de quién es la tierra? Salmo 24, ¿qué dice? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La tierra es de Dios, la tierra no es nuestra. Por eso Dios ordenó para el pueblo hebreo que no se vendiera la tierra. La tierra le pertenece a Dios, nosotros la podemos disfrutar, la podemos administrar y podemos ser mayordomos de ella, pero la tierra es de Dios. ¿Quién decide qué hace con la tierra? El dueño, que es Dios. Nosotros no somos dueños de la tierra. Lo primero que nos va a decir este sello, que es un sello dramático también, no con relación a los mártires, sino con relación a la naturaleza de la tierra, es cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto. ¿Qué es lo primero que acontece en este sello? Un gran terremoto. Muchas personas van a decir, ese terremoto es el terremoto del fin del mundo. Pero la Biblia no dice.
Lo que la Biblia nos va a registrar aquí es que Dios es soberano sobre la tierra. ¿Desde cuándo hay terremotos en la tierra? Desde que Dios hizo la tierra. Desde que Dios creó la tierra tiembla. ¿Y por qué la tierra tiembla? Entonces algunos van a decir la tierra tiembla porque hay maldad. Algunos dicen la tierra tiembla porque hay algunas fallas geológicas y esas fallas geológicas generan movimientos telúricos o de las placas tectónicas. Y esas son algunas explicaciones técnicas que se pueden dar. Pero ¿cuál es la razón fundamental por la cual la tierra tiembla? Porque Dios la creó. Y como Dios la creó, Dios le dio movimientos a la tierra. Y la tierra obedece fielmente en el cumplimiento de esos movimientos. Hay dos movimientos que la tierra realiza constantemente: el de rotación y el de traslación. Pero hay otros movimientos inesperados para nosotros que la tierra realiza. ¿Cómo se llaman esos movimientos? Terremotos, temblores, sismos. ¿A alguno de ustedes les gustan los terremotos? Nos da terror, ¿cierto? Nos atemoriza nomás pensar que va a haber un terremoto, y especialmente si es de 8.9. Porque ese terremoto es equivalente por lo menos a 10.000 bombas atómicas, que puede destruir y tener un alcance extraordinario. Y la gente se atemoriza y la gente se esconde. Y los científicos o geólogos o astrónomos intentan establecer las fechas de los movimientos telúricos, pero en su gran mayoría no logran acertar. Los científicos logran predecir otros aspectos de cambios climáticos, pero generalmente no pueden acertar o predecir con precisión cuándo habrá terremotos. El texto dice, y hubo un gran terremoto. La Biblia registra algunos terremotos. ¿Ustedes se acuerdan de algunos terremotos? Cuando el Señor Jesús murió, ¿qué dice la Biblia? Hubo tinieblas y hubo un terremoto. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento, en una época de uno de los reyes, hubo terremoto. En la época del profeta Amós, hubo un terremoto grande que destruyó gran parte del pueblo de Israel y destruyó de los dos reinos, tanto del norte como del sur. Pero en el Nuevo Testamento, en la época en que Juan estaba escribiendo, también hubo terremotos. La iglesia de Sardis, ¿se acuerdan? La ciudad de Filadelfia y la ciudad de la Odisea fueron destruidas por terremotos en la época en la que Juan está escribiendo. Entonces, este tema no es un tema nuevo para los creyentes. Los creyentes que están recibiendo esta carta están comprendiendo que ellos ya han experimentado grandes terremotos que han dejado destruidas estas grandes ciudades, con muchos muertos. Ahora el Señor, ¿qué les va a decir en este sello? Va a haber un gran terremoto. ¿A ustedes les parece que eso es esperanzador para una ciudad? En nuestra ciudad se ha dicho que hay un pronóstico de un probable terremoto muy fuerte y que gran parte de la ciudad va a sufrir. Vamos a ver, esperemos. Probablemente sí. Si sucede, ¿qué vamos a decir? Bueno, Dios es el que hace que la tierra tiemble. La tierra se mueve. Ahora, yo lo que quiero que piensen conmigo es que quien controla la tierra es Dios. Ahora, Dios es inamovible. Pero Él, que es inamovible, ha creado todas las cosas para que todas las cosas se muevan. Y ese es un contraste interesante. El inamovible hace que la tierra se mueva. Y Él lo único que hace es darle una orden. Y con esa orden que Él da, la tierra le tiene que obedecer. Y cuando la tierra se mueve, lo que tenemos que decir es: Dios le ordenó a la tierra que se mueva y que se acomode. Y en ese acomodamiento, pues hay ciudades destruidas y muchas personas mueren. Pero Dios es soberano. Queridos hermanos, el inamovible mueve la tierra. ¿Por qué la mueve? Porque es suya.
porque Él la gobierna, porque Él tiene poder. Y ese movimiento nos muestra dos cosas esencialmente. Lo primero que nos muestra es que Dios es creador, que Él tiene poder sobre la creación. Imagínense si Dios puede mover el globo terráqueo, ¿será que no nos puede mover a nosotros? ¿Que somos insignificantes? Nosotros somos diminutos ante el sistema solar, pero Dios mueve el sistema y lo puede cambiar de lugar y lo puede alterar porque Él es soberano. Entonces lo primero que nos muestra es que Dios es soberano y tiene poder absoluto. El hecho de que Dios mueva la tierra nos debe humillar terriblemente, porque nosotros creemos que Dios no es capaz de mover nuestro corazón. Imagínense la proporción de la tierra a la proporción de nuestro corazón. Es insignificante. ¿Será que Dios no puede cambiar nuestro corazón? ¿O mover nuestra conciencia? ¿O destruirnos cuando Él determine? Por supuesto que lo puede, porque Él mueve la tierra. Ahora, ¿qué es lo otro que nos indica este primer evento que va a surgir en la naturaleza? Nos muestra que el hombre es necio. Porque muchas sociedades y civilizaciones adoran la tierra. Y cuando Dios mueve la tierra, ¿qué es lo que le dice a los necios idólatras que adoran la tierra y la creación? ¿Qué les está diciendo? ¿Ustedes están confiando en ese Dios que ni siquiera lo pueden controlar y predecir? Ustedes adoran la tierra, pero la tierra se mueve, ustedes no se dan cuenta y se los puede tragar. Ustedes adoran la tierra, pero la tierra ruge y se abre y los desaparece a ustedes mismos, con ciudades enteras. Es muy desafiante Dios al decirnos que Él hace que la tierra tiemble con un gran terremoto donde se abren grandes abismos y se traga ciudades enteras y familias enteras y civilizaciones enteras. Es decir, ¿qué Dios le está diciendo al hombre? No confíe en la tierra. No adore la tierra, confía en mí, porque yo soy el que muevo la tierra y la hago estremecer hasta los confines más recónditos, de tal manera que tú no tienes salvación. Lo otro que nos está diciendo aquí el Señor con este movimiento de la tierra es, la misma tierra testifica de que hay un Dios y que ese Dios tiene control soberano sobre todo. Mire, qué cosa tan extraordinaria. Por eso la Biblia dice, si nosotros no hablamos, las piedras hablan y las montañas hablan. ¿Cómo Dios nos habla que Él existe? Pues si no creemos por las buenas, a veces pone a temblar la tierra. Y cuando la hace temblar, todos caemos de rodillas. ¿Y qué le decimos? Si es que tú existes, sálvame. Cuando abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto, hubo un gran movimiento en la tierra, un movimiento para la ciudadanía inesperado, espontáneo, pero un movimiento planificado de Dios que conmocionó la creación. Ahora, ¿qué más nos va a decir la tierra? La Biblia. La Biblia nos dice que la tierra gime a causa del pecado. La tierra no peca porque la tierra no es agente moral, no fue creada a imagen y semejanza. La tierra no puede pecar, pero la tierra que sufre las implicaciones del pecado nuestro. Por ejemplo, la devastación, la deforestación, el mal gobierno, la mala administración de los recursos naturales, la explotación desmedida, ¿sí? Eso trae sufrimiento a la tierra, calentamiento, contaminación, se secan los ríos, hay contaminación en el aire, en el ambiente, y la tierra sufre. Dice la Biblia que la tierra gime aguardando la redención. ¿Sí han leído ese versículo? Cuando la Biblia dice acá que hay un gran terremoto, lo que nos está diciendo es, Dios es soberano sobre la creación. Él es inamovible, pero mueve y estremece los cimientos de la tierra de tal manera que destruye aún a los más escépticos. Y no hay duda de que el terremoto que está diciendo acá, o el temblor, es nada más ni nada menos una expresión del juicio de Dios. Dios es justo y hace mover la tierra. No confíen en la tierra. No confíen en sus propiedades.
No confíen en las cosas de la naturaleza, sino confíen en Dios, porque Él hace mover. Isaías 13:13 dice: porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Y en 2 de Pedro 3:7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora serán reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, un terremoto es una expresión del gobierno soberano de Dios para establecer justicia y para llamar a los agnósticos a que reconozcan que Jesucristo es Dios y que Él gobierna la tierra. Soberano creador. El texto continúa diciendo en el versículo 12: y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Cuál es el otro efecto natural que se da en este sello, que nos muestra el control soberano de Dios sobre el universo? El siguiente efecto es: el sol se oscurece y la luna cambia de color. ¿Sí? Hay muchas historias un poco míticas y de ciencia ficción sobre las lunas rojas y la caída de las estrellas y el sol que se oscurece. Nosotros sabemos realmente que de manera científica estos se llaman eclipses. Eclipses de sol o eclipses de luna. ¿Sí? Cuando la tierra se oscurece o cuando la luna cambia de color y se pone roja. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Qué va a acontecer en este sello? ¿Quién tiene el control de esos cambios de la luna y del sol o de los eclipses que tienen injerencia también en las cosechas y en la producción? ¿Quién tiene el control? Dios. ¿Quién es el único que puede determinar un eclipse? Dios. ¿Quién es el único que puede hacer que el sol cambie de color o la tierra se oscurezca? Dios. Nosotros presenciamos unos eclipses en la Biblia. ¿Recuerdan alguno? Cuando Josué estaba batallando, hubo un eclipse. La gente no se explica eso, pero se explica en ese sentido. Fue un eclipse de tal manera que el día fue más largo. Pero no fue que hubo un día más largo, porque los días son iguales, Dios los determinó de 24 horas, sino que hubo un fenómeno natural, inexplicable en ese momento, pero que se explica desde el gobierno soberano de Dios sobre la creación. ¿Quién es el que envía los eclipses? Dios. ¿Y qué nos muestran los eclipses? Que Dios está en control de la naturaleza, que Dios puede hacer oscurecer la tierra, que Dios puede hacer enrojecer la luna, que Dios puede hacer que las estrellas caigan. Ahora, ¿las estrellas pueden caer a la tierra? Recuerden que las estrellas son más grandes que la tierra. Entonces las estrellas no pueden caer porque son más grandes. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí? Está hablando, en primer lugar, de que Dios controla todas las lumbreras. Recuerden qué hizo Dios en el cuarto día en la creación. Génesis capítulo 1. ¿Qué hizo Dios o qué creó Dios en el cuarto día? Las lumbreras. E hizo Dios el sol para que señorease en el día, e hizo la luna para que señorease en la noche, y también creó las estrellas. Hermosa creación, inspiración de poetas y de románticos. Todas las estrellas del cielo, ¿cierto? Todos los astros fueron creados ¿por quién? Por Dios. ¿Para qué los creó el Señor? Para que señoreen, para que iluminen, para que dominen. ¿Creó Dios los astros para que nosotros los adoremos? ¿Creó Dios el sol para que nosotros le rindamos culto y tributo? Recuerden que en civilizaciones antiguas como la babilónica y la persa y la caldea, que fue más antigua, se adoraba al sol y a la luna y a las estrellas. Pero luego en las sociedades griegas también se adoraba al sol y a la luna. Y hoy en día también se adora. Todas las tendencias de la nueva era y del gnosticismo reconocen al sol y a la luna como señores, como dioses. Entonces no solo algunos adoran la tierra y Dios la estremece para decirle no confíen en ella,
sino que otros adoran el sol, la luna y las estrellas. ¿Y qué hace el Señor? Los trastorna. Trastorna las lumbreras para que los mismos que adoran a esas lumbreras digan, ese no era mi Dios, cambió de color. Ese no era mi Dios, se me desvaneció como una estrella fugaz. Es decir, ¿qué es lo que Dios está enseñándonos con esto? Aunque el sol, la luna y las estrellas son hermosas lumbreras creadas por Dios, no podemos adorarlas. No podemos rendirle culto ni tributo a esos aspectos o áreas o de la creación, porque eso se llama idolatría. Recuerden que Nimrod y Semiramis eran el culto al sol y el culto a la luna. Y en muchas de nuestras tradiciones aborígenes se adoraba al sol y a la luna. El dios Inti, el Pachamama, el dios de la tierra, y todas esas adoraciones las ha hecho a través de la historia el hombre, porque el hombre no quiere reconocer que Dios es creador, soberano de la creación. Entonces Dios creó la tierra y Él la estremece para que nadie la adore y para que reconozcan que es infructuoso confiar en la tierra. Pero Dios creó las lumbreras y las trastorna. Hace que cambien de color, hace que sean trastornadas, que cambien algunos propósitos, no para que se destruyan, sino para Dios decirles, yo soy el que gobierno, y aún las mismas estrellas, la luna y el sol servirán como testimonio de justicia contra ustedes. Ahora, la Biblia dice que la luna se pondrá roja, entonces algunos tienen una cantidad de mitos sobre eso. Realmente es un eclipse, pero lo que nos está mostrando es Dios es justo. Ahora, el hecho de que diga que las estrellas caigan del cielo, probablemente lo que nos está diciendo es que los poderosos que se creen que nacieron con estrella, serán destruidos. Eso es lo que va a continuar en el sello más adelante. Los grandes, los reyes, los poderosos, los grandes imperios caerán. Y de esa manera puede usarse metafóricamente, pero lo desarrollaremos la próxima semana. Se oscurecen y la oscuridad trae calamidad. No sé si ustedes recuerdan que en las 10 plagas de Egipto, una de las 10 plagas fue tinieblas. ¿Qué pasó en las tinieblas? Pues que Dios posiblemente puso su mano y tapó el sol para que no alumbrara la tierra por un periodo, y también ocultó la luna, de tal manera que hubo tinieblas. ¿Y qué sucedió en ese periodo de tinieblas en Egipto? Todo el pueblo se trastornó. Faraón estaba muy nervioso y no sabía qué hacer, porque un imperio que esté bajo tinieblas, ¿qué puede ser? Pues presa de los invasores o de los ejércitos enemigos. Y Faraón dice, vaya y dígale a Moisés que venga y clame a su Dios y nos quite las tinieblas. ¿Y qué hizo Moisés? Clamó a Dios y el sol brilló nuevamente. ¿Qué sucedió cuando Jesús murió? Jesús murió a plena luz del día. ¿Sí? Fue crucificado en un monte, plena luz del día. ¿Pero qué sucedió? Hubo tinieblas, 3 horas de tinieblas. ¿Qué pasaría si nosotros en este momento tuviéramos unas tinieblas donde no pudiéramos ver nada? Tuviéramos que palpar. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Felices o angustiados? ¿Temerosos, ansiosos? Estaríamos muertos de terror, porque no es usual que haya tinieblas a esta hora de la mañana. Pero si hay tinieblas y tenemos que palpar, nosotros diríamos, ¿y ahora? Algo está sucediendo. ¿Y qué sería lo único que pudiéramos reconocer? Clamemos a Dios, porque solo Él nos puede dar la luz y solo Él puede controlar la creación y darnos esperanza. Entonces el sol, la luna y las estrellas son señales para los incrédulos. No son ídolos para adorar, sino que son señales de la creación de Dios contra los incrédulos para llamarles a entender que Dios traerá juicio sobre ellos y que ese juicio les dejará en tinieblas y ellos no podrán reconocer a Cristo al menos que el Señor les alumbre. Cristo es el sol de justicia, pero el sol de justicia, que es Cristo, oscurece la tierra, de tal manera que los hombres y la misma naturaleza caigan en calamidad. Eso es extraordinariamente fuerte.
porque nosotros no podemos tener control de nada. Entonces es una pretensión de los geólogos o los astrólogos y astrónomos de decir qué va a suceder con algunas manifestaciones en el cielo. Recuerden que ellos pueden decir, de aquí a tantos años va a suceder un eclipse similar, pero muchas veces han tomado por sorpresa los eclipses y los cambios en el sol y en la luna y en los horarios. ¿Por qué no lo pueden predecir? Porque eso es potestad de nuestro Dios. Isaías capítulo 13, versículo 10 al 12 dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Entonces estas señales naturales nos muestran que Dios gobierna, pero también nos muestran la insensatez de los impíos, y son un testigo estas señales del juicio de Dios sobre las naciones. Cada vez que hay estas manifestaciones sobrenaturales, lo que tenemos que decir es Dios es justo y está atestiguando a las sociedades impías y perversas que Él traerá justicia sobre la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Los eclipses no son eventos para llamar la atención en el sentido científico solamente, sino que deben ser eventos naturales de Dios sobre la tierra para llamar la atención sobre la justicia. Dios traerá justicia. Por ejemplo, el arco iris cuando aparece en el firmamento, recuerden que es una señal de justicia también. Cuando hay eclipses, cuando hay terremotos, cuando hay tsunamis, cuando hay movimientos, cuando hay trastornos en la naturaleza, granizadas, tornados, ¿qué nos recuerda eso? Dios es creador, pero Dios es justo. Y así como un tornado puede trastornar una ciudad, así Él trastorna el corazón de los malvados. Y si no se arrepienten, ¿dónde será el destino final? En el infierno. No lo decimos nosotros, lo dice la Escritura, porque Él es soberano, creador y sustentador. Entonces, el inamovible estremece la tierra y el sol de justicia oscurece la creación. Y el texto continúa diciendo en su versículo 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se desvaneció de su lugar. Noten que en el versículo 13 hay un símil, una metáfora de símil, que dice que sus higos fueron sacudidos como un fuerte viento, hablando de los efectos del terremoto, destrucción, dolor, angustia, desesperación. Y en el versículo 14 usa otro símil, dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Si tienen ahí una hojita y quieren enrollarla, y luego ábranla, ¿qué va a pasar? Es un evento hasta interesante, ¿cierto? Enrollamos, lo tenemos ahí sujetado y lo abrimos y se desaparece. Eso es lo que dice. Así Dios puede desaparecer la tierra. Imagínense lo sencillo para Dios. Nosotros no podemos hacer nada más, dice la Biblia que no podemos añadir a nuestra estatura, no podemos cambiar el color, no podemos cambiar las condiciones genéticas, hacen parte del diseño. Nosotros somos incapaces de todo. Nos proponemos muchas cosas y no somos capaces porque nos fatigamos, no tenemos las condiciones, no tenemos energía, somos totalmente limitados, totalmente dependientes. Pero ¿qué hace Dios con el universo? Dice que es como si tuviera una hojita enrollada y la desenrolla. Se desaparece, se desvanece. Miren qué interesante, para mostrarnos el poder absoluto y soberano de Dios sobre la creación. Él creó los cielos y la tierra, pero Él que los creó los puede también desvanecer, los puede trastornar, los puede enrollar, los puede mover. ¿Por qué? Porque Él es creador. Da el ejemplo aquí de los cielos como cuando uno cierra una cortina o abre una cortina en la ventana de la casa. Es muy sencillo para nosotros correr la cortina, ¿cierto? En la noche o en la mañana la corremos para abrir y que entre el aire o la luz.
Dice la Biblia, así hace el Señor con el universo. Es decir, ¿tiene Dios poder? ¿Es soberano? ¿Puede controlar toda la creación, lo que vemos y lo que no vemos? ¿Tiene poder sobre los montes y sobre las islas y las montañas? Por supuesto que sí. Ahora es importante porque cuando habla aquí de que el cielo se desvanece como un pergamino, habla también del poder que Dios tiene sobre todo el firmamento que nosotros no podemos conocer, ¿sí? Él tiene poder, Él lo trastorna. Recuerden que hoy en día muchos científicos, especialmente en la NASA y en otras agencias de investigación científica, han procurado ir más allá de la Tierra, ¿sí? Y lo han logrado. Sí, han creado satélites que pueden sobrevivir por años en algunas plataformas espaciales y han logrado mantener astronautas allá en esas plataformas. Han logrado mantener oxígeno para ellos y crear una atmósfera ficticia y alimentos y todo para que ellos puedan permanecer por mucho tiempo en investigaciones. Eso es un desafío extraordinariamente hermoso de la ciencia, de los astronautas, que pueden en un cohete espacial lanzar cámaras e investigar qué sucede en el universo. Maravillosos descubrimientos han tenido. Pero ¿quién puede trastornar todas esas investigaciones? Dios. Dios puede desaparecerlos en un segundo. Dios puede trastornar todo eso. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Porque el hombre se cree con el derecho de pensar que Él es superior a Dios y que puede descubrir a Dios y que puede descubrir y descifrar el universo. Pero ¿qué dice el Señor? Un momento. ¿Cuánto tiempo le costó al hombre crear una nave espacial? ¿Cuántos años y cuánto dinero y cuánta inteligencia? Años, muchos años para desarrollar una nave espacial. ¿Y cuánto tiempo le toma al Señor destruirla? ¿Cuánto tiempo para crear un avión y lograr con la aerodinámica vencer las leyes normales de la atracción de la Tierra? ¿Cuánto tiempo le pasó al hombre? ¿Y Dios en cuántos segundos la puede o milésimas la puede destruir? O las grandes embarcaciones. ¿Recuerdan ese Titanic? Famoso Titanic, que tuvo mucho tiempo los constructores y mucha tecnología para diseñar una embarcación hermosa y muy astronómica, que cruzara el Mediterráneo, que cruzara todos los océanos, una embarcación extraordinaria. Y sus creadores, sus diseñadores dijeron, esto es una maravilla, ni Dios con toda su fuerza podrá trastornarla. Y un pedazo de hielo la reventó. Dice la Biblia que Dios trastorna las grandes naves de Tarsis, que son como los grandes cruceros hoy, ¿sí? Cada crucero puede movilizar 3,000 personas, tenerlos por meses mar adentro. ¿Pero qué puede hacer Dios? Destruirlos en segundos. ¿Qué es lo que nos muestra este sello? Que el hombre es insignificante ante Dios y Dios es soberano. Que el hombre puede presumir de muchas cosas y decir y planear y haremos y traficaremos y negociaremos. ¿Y qué dice Dios? No, Señor, yo soy el que gobierno su vida y su vida no le pertenece. Todas las personas que vemos que mueren trágicamente tenían planes para vivir. Tenían proyectos, tenían negocios, inversiones, posiblemente grandes sueños e ilusiones. Pero ¿qué dice el Señor? Hasta aquí. ¿Se acuerdan la parábola del necio? Del rico necio. Que dice que dijo, bueno, y tengo muchas utilidades, ¿qué hago? Construiré más depósitos y más bodegas y albergaré mis riquezas. Y seré cada vez más rico y más poderoso. Y la parábola dice, acto seguido, necio, hoy vienen por tu alma. Y lo que has acumulado, ¿de quién será? Este sello en su primera parte nos muestra que toda la creación le pertenece a Dios. Y que si Dios quiere trastornar nuestra vida, la trastorna. Punto. ¿Cómo no la puede trastornar? ¿Con una enfermedad? ¿Con un accidente? ¿Con muerte?
con problemas, con tragedias, con crisis. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control, no solo del universo, sino de nuestra propia vida. Si Él quiere humillar los imperios más poderosos, los humilla y los destruye. Los grandes imperios en la humanidad se creyeron indestructibles. Imperios como el caldeo, el babilónico, el persa, el egipcio, dijeron no podremos ser destruidos. Grandes territorios, muchísimos soldados, esclavos y dominio, pero de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, fueron súbditos de otros. ¿Por qué? Porque el hombre es insignificante ante Dios y Dios es soberano. El eterno Dios puede desvanecer la creación, la puede enrollar, así como enrolla nuestra vida. Si Dios quiere hoy enrollar tu vida, sencillamente la enrolla y es una historia pasada. Si Dios quisiera trastornarnos hoy, lo puede hacer. Si no lo hace es porque no es su voluntad. Pero estas señales en el cielo lo que nos muestran es Dios es soberano. Los montes, las montañas, las islas le pertenecen a Dios. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Noé, Noé, predica que se arrepientan porque va a haber un diluvio? Y el que no se arrepienta, lo anegarán las aguas. Y la Biblia dice que la gente se burlaba, no le creyeron a Noé. Noé se puso a construir un arca, ¿cierto? Una embarcación bien grande. Sí, era un barco bien extraordinario, del tamaño de una cancha de fútbol. Era grandísimo, de 3 pisos, era una gran construcción. Era una obra de arte en términos arquitectónicos. Nunca nadie había navegado. Y Noé iba a navegar en esa embarcación, pero nadie le creyó. Y dice la Biblia que hubo un momento en que Dios ordenó al cielo y a las nubes que se rompieran todas las fuentes de las aguas y comenzaran a caer. ¿Y cuántos días llovió? 40 días y 40 noches. ¿Y qué pasó con todos los incrédulos? Todos murieron. Ahora, Dios ya lo hizo en el pasado, un diluvio universal. Muchos dicen que el diluvio fue regional, que porque es imposible que toda la tierra se inunde. Eso dicen ellos. Pero ¿cómo es posible que 3/4 partes de agua en el globo terráqueo, a la velocidad que está girando la tierra, no se riegue el agua? Siendo que la tierra es redonda y 3/4 partes es agua. Ahí está. ¿Por qué? Porque Dios contiene, Dios le puso límite a la tierra, límite al mar. Pero ya sucedió una inundación. Y han sucedido inundaciones regionales a través de tsunamis, a través de desbordamientos. Y el hombre no puede decir, ¿quién hizo esto? Lo único que puede decir es, Dios existe. Y nos está mostrando que es justo y que es poderoso. Estremece la tierra, estremece y trastorna los astros y desvanece con su poder el universo, si Él quisiera, o las montañas, porque Él es Dios. El versículo termina diciendo, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Montañas donde la gente subía a adorar. Recuerden que en el pueblo de Israel, todos los lugares altos y los collados y las colinas las usaban para idolatría. ¿Sí se acuerdan? Por eso el Señor en muchos lugares dice que estaba aburrido de los lugares altos, que ellos en lugar de poner lugares para ir a ver la creación de Dios y adorar a Dios, ponían ídolos. ¿Han mirado en nuestras ciudades qué hay en todos los lugares altos? No es sino mirar hacia las afueras, las montañas, una montaña, una cruz, un lugar de adoración, un lugar de romería. ¿Y qué dice el Señor? Yo desvanezco todo eso. Yo voy a hacer que desaparezca. ¿Por qué? Porque estoy indignado. Porque la creación la hice para mi gloria, pero ustedes la han hecho objeto de idolatría. Porque yo hice la creación para que ustedes vean el testimonio de que yo existo y que soy soberano, pero ustedes en cada esquina y cada piedra la han ungido como si fueran su Dios y se han inclinado ante ella y le han rendido culto.
Por eso la Biblia dice que vendrá juicio sobre las naciones. El sexto sello nos muestra que Dios es soberano sobre la creación, pero soberano juez. No solamente soberano creador, sino soberano juez que estremece, trastorna y desvanece todas las cosas para Él mostrarse como Dios único y absoluto. Esta fórmula del sello nos estremece. Nosotros vemos el sello anterior, el drama de los redimidos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no nos juzgarás y vengará nuestra sangre? ¿Hasta cuándo, Señor, guardaremos la expectativa de tu venida? Y el sexto sello, no se afanen, yo soy el que gobierno todas las cosas. Todo me pertenece, todo árbol, toda planta, todo animal es mío, yo lo domino y lo gobierno a mi manera y para mi propósito. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a los redimidos? Si Él no solamente va a juzgar la sangre de ellos, sino que toda la tierra también testifica de la justicia y del juicio de Dios que veremos de manera inalterable para exaltar su gloria. Eso es maravilloso, hermanos. Cuando salgan ahora o aquí mismo pueden contemplar la hermosa creación de Dios y decirle, Señor, todo esto es tuyo. Pero cuando se oscurezca el cielo, cuando se estremezca, cuando hayan tormentas que nos aterroricen, recordemos, Dios existe, pero Dios es justo. Son señales de la indignación de Dios, no con la creación, sino de la indignación de Dios contra nosotros por nuestra maldad y nuestro pecado. Por eso muchos les aterroriza los temblores, las tormentas, el granizo, los tornados, los tsunamis, los maremotos, porque sabemos que son expresiones naturales de la indignación de Dios por el pecado de la sociedad. Que el Señor nos ayude y que temblemos ante su presencia. El Señor les bendiga, hermanos.